Ahí. Bien. Ya estamos llegando al final del mes de octubre, entonces este es el penúltimo Raihai dominical que vamos a hacer por Zoom. Nos queda el del 31 y ahí vamos a dar por cerrado este ciclo de Zoom, de Raihai con orientaciones. Quiere decir que con todas las orientaciones que hemos grabado desde junio hasta acá, tenemos un paquete vamos a tener el domingo que viene ya, un paquete de 18 videitos de distintas orientaciones del Raihai que pueden acceder a mirar, a escuchar esas orientaciones a través de una página de YouTube que se llama Sede Belgrano Reflexiones. Entonces ustedes ponen en el buscador de YouTube Sede Belgrano Reflexiones, y como la palabra reflexiones es muy común, le van a aparecer toda una cantidad de otras páginas que también hablan de reflexiones, hasta que vean una que tiene un circulito violeta con una S mayúscula en color blanco. Esa es la nuestra. Entonces van a cliquear ahí, aparece nuestra página y en la parte donde dice video, cliquean y aparecen todos los videos con su fecha y el tema que se desarrolló en cada uno. Yo ya mandé esa instrucción a todos los miembros, pero si alguno no la leyó o algo, puede comunicarse por WhatsApp, se la volvemos a enviar. ¿Está bien? Bueno, una de las orientaciones que habíamos ya dado, pero en ese momento todavía no estábamos implementando la grabación, que gracias a Olga y a Florencia insistieron con grabar esos videitos y la verdad les agradezco muchísimo porque tenemos ahí un recurso al cual podemos acceder para repasar o profundizar un poquito más cada uno algún tema que le interese en forma especial. Así que gracias Olga, gracias Flor, no, por favor, por la idea. Y esta orientación es sobre aceptación versus sentimiento de queja. ¿Por qué ese versus viene del latín, que significa o tal cosa o tal otra, o esta cosa enfrentada con la otra, ¿no? Como, por ejemplo, podríamos decir River versus Boca Juniors, por ejemplo. O sea, o uno u otro, ¿no? Y hay un conflicto, una fricción o digamos, una fuerza que es contraria una con otra. Y en cuanto a estos sentimientos de aceptación versus sentimiento de queja, es muy importante entender para PL, para la enseñanza que nosotros practicamos, qué es aceptación. Hemos leído ahí que dice, al seguir este camino, serán agraciados con la libertad. Si no lo siguen, Dios les enseñará a través de dolencias y desventuras, ¿no? O sea, que se reflejarán como espejo en el mundo en las personas y en las criaturas, conscientes pues que las dolencias y desventuras son misirase, aceptemos todo con alegría. O sea, la clave está ahí, en esas palabritas. Aceptemos todo con alegría. En esas 4 palabras sería la puerta de entrada para una verdadera práctica, que es entender qué es la obra divina y que cada cosa que acontece en este mundo no es casual, no es mala suerte, sino que todo responde a una ley superior, que es la ley de Dios. Entonces, todo lo que acontece es obra divina. Nosotros, humanamente, tenemos hábitos espirituales. Lo que nos impide muchas veces, por tener demasiado manifiesto ese hábito espiritual,
es armonizar con la obra divina. O sea, está ocurriendo algo y nosotros desearíamos que no ocurra, que no haya ocurrido nunca, que no exista, que no sea así. Ese es nuestro hábito espiritual. Lo cual no deja de ser una actitud, podríamos decir, infantil. Por ejemplo, está lloviendo, yo no quiero que llueva. Entonces digo, no puede ser que esté lloviendo, pero llueve. Entonces yo me enojo y me quejo de la lluvia. Mi queja, mi enojo, mi molestia, mi fastidio, ¿hará que deje de llover? No. Va a seguir lloviendo porque es algo de la naturaleza. Pero no es la naturaleza la que tiene que armonizar conmigo. Soy yo quien tengo que armonizar con la naturaleza. Y en todo caso, siendo mucho más general el análisis, soy yo que debo armonizar con la obra divina. No puedo estar exigiendo que la obra divina armonice con mis deseos, con mis objetivos, con aquello a lo cual yo quiero alcanzar. No es así. O sea, ahí hay como una postura de ego, de falta total de humildad frente a la magnificencia infinita de la creación de Dios ante el universo, donde nosotros inconscientemente es como que quisiéramos que el universo armonice con nosotros y no nosotros con el universo. Entonces, esa aceptación de lo que está ocurriendo no significa para PL una resignación. Primero y principal, porque para PL la vida es arte. Y arte es expresión continuada. Expresión de Makoto, arte máximo. Ahora, resignación significaría algo así como la expresión de y yo no puedo hacer nada. Está lloviendo, o tenemos este gobierno que no nos gusta, o la economía está mal, entonces yo no puedo hacer nada, me resigno, bajo los brazos y lo único que hago es sufrir y lamentarme, mi triste suerte y la de mis compatriotas, llamémosle, o de la gente que me rodea, y eso es totalmente contrario a la postura de vida es arte. Creo que en aquella oportunidad que transmitimos esta orientación hablamos de un gran uso que tuvo PL, que era el reverendo Hashimoto, que él había concebido más de 330.000 miosies a lo largo de 50, 60 años como reverendo y como uso, y él escribió una orientación sobre la queja en la revista de los 30 años de PL Argentina, donde explicaba, palabras más, palabras menos, de que la queja también tiene un lado positivo. Pero ¿cuál sería el lado positivo? Esto que está ocurriendo me incomoda. Si la postura mía es solo lamentarme y enojarme y quejarme, no estoy armonizando con la obra divina, tampoco estoy haciendo arte, sino de que estoy agregando a una situación que parecería que es negativa, mi propia negatividad. O sea, estoy empeorando todo. Ahora, si se me ocurre pensar, ¿qué puedo hacer yo para mejorar esto que tanto me molesta? Ahí comienza la autoexpresión humana como artista, ¿no? La expresión artística, la creatividad y el ingenio. Por ejemplo, ¿por qué existen los ascensores? Porque la gente tenía que subir cosas con sogas o por escalera y era muy pesado, entonces inventaron una máquina que levante personas, cosas, sin tanto esfuerzo. Pero no se quedaron en la queja de que por qué tenemos que subir esto tan pesado o subir tantos escalones hasta llegar a casa. No, inventaron el ascensor. En realidad así se inventó la rueda, ¿no? Cuando había que trasladar grandes bloques para las construcciones de la antigüedad, y esas moles, esos bloques se clavaban en la tierra hasta que a alguien se le ocurrió, y si le ponemos unos palitos abajo para que se deslice, y ahí apareció la rueda en este mundo. Y después de la rueda vino todo lo demás. A lo largo de los siglos se fue avanzando,
se llegó a la imprenta, llegamos a la era del vapor, a la era industrial, y ahora a los viajes interestelares, digamos, ¿no? Que hay un programa, creo que se llama, una empresa, se llama SpaceX, de Elon Musk, que está promocionando viajes en transbordadores espaciales, ¿no? Como para poder ver la Tierra desde otro lado. O sea, las situaciones adversas generan el desarrollo de capacidades siempre y cuando no nos quedemos solo en la queja. Porque la queja lo que hace es abrir la puerta hacia una escalada de sentimientos negativos. Aquello que no nos gusta, primero nos quejamos. Un poquito más arriba, nos enojamos. Un poquito más arriba, surge la ira. Y un poquito más arriba ya empieza el desastre, porque desde la ira descontrolada, ahí ya comienzan los homicidios, las guerras, las luchas, ya es, digamos, una dirección que causa más sufrimiento por algo que no me gustaba o no le gustaba a un grupo de personas. Pero lo que estamos nosotros tratando de practicar es que frente a una situación, lo peor que podemos hacer es negarla. Por eso la palabra aceptación significa una mirada objetiva de reconocimiento, de verlo de diferentes ángulos, esto que está ocurriendo y que no era lo que yo esperaba, no era lo que yo deseaba, pero es la realidad. O sea, salir de la negación. La negación es un instinto, no sé, o un hábito espiritual que tenemos los seres humanos cuando no nos animamos a enfrentar algo. Ni hablar todos aquellos que yo también, experimentado algún tipo de terapia, ¿no? Las resistencias al cambio que todos tenemos. Entonces, generalmente negamos y postergamos. Perdón, Y digo que eso es como una postura infantil. El otro día estábamos viendo con mi esposa por YouTube unos videitos de un niño japonés que es divino, que se llama Yu-kun, que tiene 2 añitos, súper inteligente, amoroso, espectacular. Y él contaba que había ido a jugar con un amiguito a las escondidas. Pero bueno, se escondía medio mal, ¿no? Y que el amiguito le decía, no, si vamos a jugar, escondete seriamente, ¿no? Pero la verdad es que me daba risa, ¿no? O sea, hagamos las cosas seriamente. Si te vas a esconder, escondete bien. Pero a veces nosotros, los seres humanos, somos como los niños, que pensamos que si nos tapamos los ojos ya estamos escondidos o que la realidad no existe, ¿no? O sea, no quiero ver, no quiero interactuar con esto que está ocurriendo. Entonces negamos. ¿Qué pasa cuando una persona empieza a darse cuenta que tiene una enfermedad, por ejemplo? Y entonces la niega, posterga, deja pasar más tiempo, la enfermedad se va agravando. No quiere hacer el tratamiento, porque por ahí hacer el tratamiento significa hacer cosas que no está dispuesto, o hacer algún esfuerzo que no está dispuesto, o cambiar algún hábito espiritual que no está dispuesto. Entonces niega y deja pasar. Y después cuando eso estalla, a veces ya es tarde. Muchas veces nos pasa. Eso en cuanto a enfermedades. Hablemos de situaciones de la vida cotidiana que no nos gustan, preferimos escapar, preferimos no mirar, como si al no mirar es como si no existiera. Entonces la negación es lo contrario a la aceptación. Hablábamos de que si estamos dispuestos a aceptar objetivamente algo, lo primero que tenemos que hacer es conectarnos con Dios, porque todo lo que acontece es obra divina. Y todo aquello que nos afecta en forma personal es algo entre Dios y nosotros. Nosotros como hijos de Dios, agraciados, como dice la oración de PL, por la misericordia divina, estamos en este
mundo existimos, entonces lo que acontece entre Dios y nosotros responde a un plan divino que sería el propósito que cada uno de nosotros, almas encarnadas en este plano, vino a realizar. Ahora, si yo me la paso negando las cosas que no me gustan, nunca podré completar ese plan divino de Dios que tenía para mí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es orar y agradecer. Esto que está aconteciendo es para mi bien. No es para que yo sufra, me lamente, que no duerma de noche porque estoy preocupado, sino, como dicen, agarrar al toro por los cuernos. Esa es la postura creativa de un ser humano que quiere armonizar con la obra divina. Enfrentar las cosas, aún pensando de que no las va a solucionar, no importa. Ora con Dios, ora a Dios, y ante esto que está aconteciendo, primero que nada agradecer. Y después pedir alguna virtud. ¿Cuál sería la virtud que nos sacaría de solo la queja, el enojo y la imposibilidad? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Cuál virtud sería? Pedir. ¿Pedir? Hacer oración, pedir. Sí, pero ¿cuál es la virtud que pedimos a Dios que nos conceda? Creatividad, creatividad e ingenio. Porque si algo vino a nuestra vida, dentro de ese plan divino de Dios para cada uno, quiere decir que potencialmente nosotros estamos en condiciones de unirnos con eso, de interactuar con eso para algo superior. Todas las enseñanzas que vienen a través de los Mishirase en realidad son gracias. Los Mishirase son maestros. Las situaciones desventurosas de la vida cotidiana también son maestros para nosotros. Pero por eso, ante una situación que lo primero que hace es surgir queja, enojo, fastidio y ganas de escapar y no quiero saber nada, lo primero es, esto es real, esto está aconteciendo, Dios mío, ¿qué significa para mí? No entiendo nada, pero por favor que me guíe. O sea, esa postura humilde, sincera ante Dios nos va a permitir ver, como sería, si estamos con Dios, adquirimos una capacidad, porque Dios puede ver las cosas, o la ley divina puede enfocar las cosas desde infinitos puntos de vista, y nosotros, humanos, solo desde un punto de vista, el subjetivo. Entonces orar tendría esa cualidad sería esa cualidad que nos permitiría actuar con creatividad e ingenio ante cualquier situación para sacar el máximo provecho, porque todo lo que acontece responde a la ley divina. No acontece solamente aquello que nosotros deseamos, que nos gustaría, no es así. Estamos hechos de luces y sombras. La realidad misma es por un lado gratificante y por otro lado es exigente. O sea, hay cosas que nos gustan, cosas que no nos gustan. Lo mismo las personas que nos rodean. Lo que no podemos hacer es continuar negando las cosas tal cual son. Ahora, la pregunta es, ¿somos capaces de ver las cosas tal cual son? Depende del estado espiritual. La mayoría de las veces no. Creemos que son de una determinada manera en base a la historia personal, en base a la información que hemos adquirido en nuestra vida, en base a las situaciones vividas, todo. Tenemos un enfoque. Nada nos garantiza de que ese enfoque sea lo real. Por eso también al mismo tiempo, esto de aceptación, no rechazo, no negación de la obra divina que está aconteciendo y que me afecta en forma personal, significaría también una postura no solo de humildad ante Dios, sino de correrse de la obstinación. Porque a veces decimos, no, esto tiene que ser así. Esto tendría que ser así. ¿Por qué ocurre al revés o por qué ocurre torcido de acuerdo a mi sentimiento? Ese es Dios. Esa es la obra divina.
Entonces, ¿qué hago? La niego, me escapo, me enojo, me quejo, postergo o, francamente, Dios mío, no sé qué hacer con esto, me siento perdido, por favor, ayúdeme, guíeme y prometo actuar al percibir. Porque Dios no nos va a mandar el WhatsApp, ni un mail, ni publica nada por Instagram, nada. Lo vamos a recibir intuitivamente. Algo surgirá en nosotros, algún pensamiento, alguna idea, y aprendamos a escuchar las ideas que aparecen en el momento menos pensado. Yo no soy, como dicen, una persona de grandes luces, pero muchas veces me levanto a hacer pis a las 4 o 5 de la mañana y ahí me vienen ideas, ¿no? Entonces, si yo no fuera tan perezoso, cada vez que acontece eso yo tendría que anotar, porque después me voy a dormir y a veces me olvido la idea que había recibido a las 5 de la mañana. Pero, digamos, la comunicación de cada uno de los hijos de Dios, con la obra divina, es permanente. Nosotros, digamos, el tema es que no nos conectamos. Es como decir, en todas las casas, en todos los enchufes hay 220. Pero esa energía será en mi beneficio en la medida en que yo me conecte. Si no, está ahí nada más. Y con las percepciones, con las intuiciones pasa exactamente lo mismo. Debo desearlo, debo aspirarlo, debo pedirlo en oración. Y una vez que la reciba, ser coherente con esa gracia que estoy recibiendo y actuar al percibir. Dentro del nivel nuestro como seres humanos, hay cosas que directamente pensamos que son imposibles. Sin embargo, la obra divina a veces nos sorprende maravillosamente porque acontecen cosas que eran impensadas, cosas que a simple vista eran imposibles y sin embargo ocurren. Entonces, profundizar la fe, profundizar nuestra capacidad de interactuar con la obra divina significa exactamente eso. Tener la humildad de orar, no rechazar, no quejarse, aceptar la obra divina, pedir la percepción para poder hacer arte frente a las situaciones, especialmente las adversas que permanentemente nos pasan en la vida, para poder vivir más sanos y felices. ¿Por qué? Vamos a otro campo también de análisis. Si vivimos quejándonos y enojándonos, ¿pensamos que de esa manera tendremos más posibilidades de resolver las cosas? No. Y además la queja y el enojo, ¿qué nos producen físicamente? Enfermedades. Un desgaste enorme de energía porque estamos friccionando con la realidad, estamos resistiéndonos a la realidad. Y esa fricción es un gasto de energía enorme que nosotros la recibimos todos los días, renovamos esa energía vital para poder vivir una vida artística, como dice la oración de PL que leyó Pedro recién, que podamos expresar nuestra verdadera personalidad, ¿no? en este día. Pero si a través de la queja, del enojo, de la ira, del rechazo, de la negación, estoy gastando la energía, es muy poco lo que puedo hacer como positivo a lo largo de estas 24 horas o 12 horas, 14, las que tenemos consciente. Entonces, no rechazar, no quejarnos, pedir a Dios creatividad e ingenio y aceptar de que lo que está ocurriendo es lo que debiera ocurrir, es lo que debía ocurrir, tal cual. No podemos estar haciendo lo contrafáctico. Si en vez de haber sido así, hubiera sido así, es totalmente inútil. Eso en PL se llama pensamiento inútil. Lo real es esto que está aconteciendo. Entonces, oración, agradecer y hacer arte. Eso sería para, en ese aceptación versus sentimiento de queja, salir victoriosos a través de la aceptación para poder vivir artísticamente.
y vivir más sanos y felices. Y de esa manera ser más útiles a las personas de nuestro alrededor. Lo cual es, sin lugar a duda, lo que PL dice, vivir una vida artística en pro del prójimo y de la sociedad, y de esa manera ayudar un poquito a mejorar este mundo. Que está mal, hay problemas, hay situaciones, pero no podemos quedarnos en la queja. Algo tenemos que hacer. Pidamos a Dios, hagámoslo. También eso es para la paz mundial. Así que bueno, buena práctica para todos. Muy buen domingo y muchas gracias por participar. Muchas gracias, reverendo. Muchas gracias. Gracias, reverendo.